Catálogo Divino. En esta quinta temporada escucharás historias de amor, pasión, traición, valentía, sabiduría y perdón. Demos paso a los santos y beatos que nos preceden en el cielo y siguiendo su ejemplo luchemos por ser parte de los coros angelicales. Catálogo Divino. Ya está al aire el Catálogo Divino en este año jubilar de la esperanza. Amar y servir. Ese ha sido el lema de muchos santos y lo han realizado hasta las últimas consecuencias. Si amas de verdad, entonces servir es la consecuencia. Y se sirve lleno de alegría, con generosidad, con bondad y delicadeza, para que el prójimo encuentre en nuestro servicio el amor de Dios. Hoy, 12 de febrero, la Iglesia recuerda a algunos de esos santos que han sabido amar y servir. Hacemos memoria de los santos mártires de Abitina, San Melesio de Antioquía, obispo, San Benito de Aniano, abad, San Antonio Cauleas, patriarca de Constantinopla, Beata Umbelina de Juli, abadesa, San Ludano, peregrino, Beatos mártires Tomás Hempfer, Jacobo Fenn, Juan Norer, Juan Monden y Jorge Heidak, presbíteros, y Santa Eulalia de Barcelona, virgen y mártir. En el lejano siglo XII residía en la Borgoña francesa una noble familia constituida por el señor de Fontaine, su esposa y sus 7 hijos, Guido, Gerardo, Bernardo, que sería el gran abad de Claraval, Umbelina, Andrés, Bartolomé y Nibardo. Hoy nos fijaremos en la historia de la beata Umbelina de Juli. Umbelina nació en el año 1092, hija de los beatos Aleidis y Tisquelán y hermana de San Bernardo de Claraval, San Nibardo y de los beatos Andrés, Bartolomé, Guido y Gerardo. Como sus hermanos, nació en el castillo familiar de Fontaine-le-Dijon, en Borgoña, siendo la 4ª hija tras Bernardo, con quien tuvo una estrecha relación fraternal. Ambos fueron compañeros inseparables en sus juegos de infancia, una infancia que transcurrió feliz en el magnífico castillo del que sus padres eran sus señores. En cierta ocasión, ella le preguntó a Bernardo: ¿cómo puedo servir mejor a Dios? A lo que él respondió: consagra tu vida a Dios. Aleidis y Tisquelán dieron a sus hijos una esmerada educación y les transmitieron una fe que impregnó todos los momentos de su vida. Umbelina poseía un carácter fogoso que sus progenitores supieron modelar en el santo temor de Dios. Se cuenta que cabalgaba con destreza y que participaba en arriesgadas cacerías con su padre y hermanos. Atravesaba zarzas y espinos y cuando se caía se levantaba con la agilidad y la despreocupación de un combatiente. Su hermosura reflejaba la pureza de su alma, en la cual brillaba la virtud fundamental para realzar toda cualidad o don, la humildad. Mientras sus 6 hermanos se convertían en clérigos, Umbelina se casó con el conde Guido de Marcy, sobrino del duque de Borgoña. La pareja se convirtió en una de las familias más ricas de la zona y su hogar en punto neurálgico de fiestas y lujos. Guido trata como a una reina a Umbelina y ella vive entre el lujo y la opulencia. Aún así, en lo profundo de su corazón, Umbelina tenía una necesidad inmensa de saber cómo podría servir mejor a Dios, y es cuando le pregunta a su padre: Padre, ¿cómo puedo servir mejor a Dios? A lo que éste le respondió: mira la nieve que hay sobre el monte Jurab. Es muy bella la panorámica, es cierto, pero lo que más importa es que esa nieve se convertirá en el agua que riega estas tierras. Sin ella, todo sería un desierto en el que no crecerá nada.
Cuando en el año 1098 los santos Roberto, Esteban y Alberico inician la reforma benedictina, conocida como el Cister, Bernardo y sus hermanos, menos Gerardo que irá después, cuñados y amigos, se unen a la vida monástica, dando a Bernardo un impulso tremendo a la obra. Quiso Umbelina visitar a sus hermanos por curiosidad y se fue a Claraval, acompañada de sus damas y media corte. Andrés, otro de sus hermanos, que entonces ejercía como portero en el monasterio cisterciense, quedó perplejo ante la llegada de aquella inusual visita. Al ver que era su propia hermana, avisó a Bernardo de las condiciones en las que Umbelina había viajado hasta allí. Indignado de saber que su hermana se había convertido en una mujer demasiado frívola, se negó a recibirla. Entonces Umbelina, sabiendo la causa, bajó de su cabalgadura y de rodillas ante la puerta del monasterio exclamó: Pecadora soy, pero por los pecadores murió Cristo. Porque soy mala, busco la compañía y consejo de los buenos. Si mi hermano no estima su propia sangre, que no desprecie ni desampare mi alma. Salga a verme, mándeme cuanto guste, que dispuesta estoy a ejecutar cuanto pida de mí. Sabiéndolo, Bernardo salió a abrazarla junto a sus hermanos, alegrándose de aquella muestra de humildad. La abrazó y le dijo con dulzura: ¿Qué es esto, hermana mía, Umbelina? ¿Es este el ejemplo que te dio tu madre? ¿Es posible que tú sola entre tantos hermanos como tienes, has de ser esclava de tu cuerpo, mientras ellos atienden solo a la salud de su alma? ¿Con qué has de resarcir en la otra vida esos perecederos deleites, esa momentánea gloria y tanto gasto superfluo? Conversaron largamente. Umbelina comprendió que solo en Dios se encuentra la verdadera felicidad y que todas las riquezas de la tierra jamás saciarían su sed de lo infinito. Cuando la suntuosa comitiva se marchó de Claraval, Umbelina había tomado una importante decisión. Recordando el ejemplo de su madre, comprendió que una vida ejemplar era posible en el matrimonio. Volvió a la lectura de las Escrituras, la piedad, la meditación y el trabajo manual como medio de conservar la modestia, el recogimiento y la presencia de Dios. 2 años vivió junto a su marido dando ejemplo de virtud a todos. Al cabo de este tiempo, el conde Guido admitió que su mujer estaba hecha para el claustro y ambos convinieron separarse. Tras resolver la cuestión matrimonial según la disciplina de la Santa Iglesia, pasado un tiempo, ambos dan el sí a Dios y entran cada uno a un convento. Guido ingresó al convento del Cister y Umbelina se fue al monasterio de Juilly-sur-Sarthe, recién fundado para monjas del Cister bajo la sujeción de la abadía de Molesmes. En el convento vivían su cuñada Isabel, que ejercía de abadesa, y su sobrina Adelina. Umbelina avanzó a pasos agigantados en el camino de la santidad, mostrándose ejemplar en la obediencia, radical en las austeridades, humilde en todo momento. Realizaba con sencillez los trabajos más bajos, deseando expiar así la vida mundana que había llevado. Pasaba muchas noches en continua oración, meditando la dolorosa pasión del Señor. Le dijo un día a Bernardo: Preveo que será santa, Umbelina. Le preguntó la nueva religiosa. ¿Cuáles son las señales de esa santidad? Le contestó Bernardo: La primera de todas es que hayas conservado el buen humor. Si sigues siendo capaz de reírte de ti misma, es buena señal. El infierno nunca ha producido buen humor. Cuando Isabel dejó el cargo, Umbelina asumió el cargo de abadesa que mantuvo hasta su muerte. Cuando enfermó gravemente, sus hermanos la visitaron, y aunque yacía inconsciente, al oír la voz de Bernardo volvió en sí rápidamente para recibir su bendición y pedir perdón por sus jóvenes días de vanidades, volviendo a estar inconsciente al punto. Se iba Bernardo a la hospedería del monasterio
cuando un ángel le avisó que su hermana ya expiraba, por lo que el santo regresó sobre sus pasos al punto que daban la señal de agonía en el monasterio. Cuando estuvo frente a Umbelina, ésta abrió los ojos y dijo: Estoy alegre por lo que se me ha revelado. Hoy caminaremos a la casa del Señor. Y luego expiró el 21 de agosto del año 1141, teniendo 50 años. Según narran algunos, su cuerpo exhalaba una fuerte fragancia que confortaba a todos los circunstantes, y su bello rostro daba idea de que no había pasado por ninguna enfermedad. San Bernardo presidió los funerales y la sepultó en la cripta del monasterio. Esa misma noche, la santa se le apareció confirmándole que ya gozaba de la presencia de Dios. Aunque fue considerada como santa por toda la orden del Císter, solo hasta el año 1703 obtuvo la confirmación de culto y se autorizó el oficio litúrgico propio. En 1710, Clemente XI confirmó lo anterior. Su memoria litúrgica, antes el 21 de agosto, hoy es el 12 de febrero, aunque su parroquia de Yulí la celebra el 10 de julio. Pidamos la intercesión de esta santa religiosa. Oh Dios, en quien esperan los que se sienten sin apoyo y consuelo, escucha las súplicas que te dirigimos por intercesión de la beata Umbelina, para que sirviéndote con humildad de corazón, de tal manera usemos los bienes temporales, que no perdamos los eternos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si quisiéramos sintetizar la vida de la beata Umbelina en 3 palabras, bastaría remontarnos a su lema: Amar es servir. Esta frase hacía resonar en el corazón de nuestra santa la voz de su querido hermano Bernardo. Umbelina, nuestro amado, es un amante celoso que no tolera regateos en el sacrificio. Trabaja por él hasta morir y hazlo sonriendo. Vale la pena tomar esta frase para nosotros, viviendo para amar y servir a Dios y al prójimo. Beata Umbelina de Yulí, Ruega por nosotros.